Buenas a todos, bienvenidos a este video donde realizaré la exposición del proyecto final del curso de Bioestadística de la Maestría de Bioinformática y Biología de Sistemas del posgrado en Ciencias Biomédicas de la Universidad de Costa Rica, que corresponde a un breve análisis del modelo experimental y la estadística implementada en un artículo científico con datos originales. El artículo a presentar es este, que tiene por título en español Las diferencias en la contribución de bemol 1 en las homeostasis del sodio y el control de la presión arterial en ratones machos y hembra, que fue publicado en abril de el 2020. A modo de introducción, tenemos que notar un poco los procesos fisiológicos que son definidos por ritmo circadiano, es decir, procesos cercanos a las 24 horas y que se han demostrado que son dirigidos por proteínas como clock y bemol 1, que regulan la expresión de genes, de una importante cantidad de genes en las células. Específicamente para bemol 1 se ha demostrado el control de la homeostasis sanguínea y la disminución de la presión arterial incluso en humanos, siendo importante en padecimientos como diabetes e hipertensión. En resumen, para este experimento se utilizaron ratones bemol knockout, es decir, con la supresión de la actividad de esta proteína, para ver sus efectos en ciertas medidas fisiológicas como la presión arterial y la retención de sodio en ratones, utilizando, por ejemplo, un modelo de una dieta baja en potasio. La metodología utilizada incluyó este tipo de ratones knockout, así como ratones control, que se dividieron en tres grupos sin tratamiento, que incluía 27 machos knockout, 28 machos control, 30 hembras knockout y 32 hembras control, con tratamiento 1, que incluía dietas bajas en sal y una posterior inyección de mineralocorticoide, en el cual se incluían 6 machos knockout, 6 machos control, y un tercer grupo con tratamiento 2, que incluía una dieta baja en potasio, con 5 machos knockout, 6 machos control, 6 hembras knockout y 6 hembras control. Asimismo, las mediciones de expresión de ADN y ARN y microARN también se dieron por ensayos de PCR. Las medidas de frecuencia cardíaca y presión arterial se dieron por telemetría y se realizaron pruebas histoquímicas para medir la efectividad del knockout de bemol y también la expresión de microARNs, y también se utilizaron análisis por Western blot. Para el análisis estadístico se utilizó ANOVA 2 vías con prueba post-hoc de Tukey, es una ANOVA multifactorial, y asimismo se menciona la prueba T-Student para algunas comparaciones entre dos grupos. Para el PCR cuantitativo se mencionó que cuando se obtuvieron datos con una distribución que no correspondía a la normal, se realizó una prueba de Mann-Whitney, y cuando se tuvo normalidad se utilizó ANOVA multifactorial para el análisis entre los dos sexos. Esto se discutirá más adelante con los gráficos. El primer gráfico de ejemplo es este, en el cual se utilizó la prueba T-Student, la cual se considera apropiada al tratarse de una variable X discreta con dos niveles, control y knockout, y una variable Y continua, que son las unidades densitométricas utilizadas. El gráfico se considera una buena elección porque muestra bien la dispersión de los puntos medidos con su respectiva mediana y permite observar la significancia de la diferencia estadística observada. En cuanto a estos gráficos que representan los ANOVAs multifactoriales de dos vías con mediciones repetidas, las figuras A y B muestran la variación de la presión arterial a lo largo del ciclo circadiano, comparando al mismo tiempo el comportamiento entre los grupos control y knockout, dividido entre machos y hembras, entre izquierda y derecha. Esto permite contener mucha más información en un solo gráfico, pero puede ser confuso de primera entrada, pues se contienen muchos elementos visuales, como se puede ver en los gráficos. Como estamos hablando de varias variables X, como el tiempo, la medida, el sexo y el genotipo, es decir, control o knockout y demás, afectando una sola
con una sola variable y, que es la presión arterial, el ANOVA multifactorial se considera que fue aplicado de manera correcta para estos análisis. En estos gráficos se muestra una distinción significativa de los valores de presión arterial en los ratones knockout macho respecto a los ratones control, con un valor de P igual a 0,02, lo cual no fue observado en las hembras, ya que P no fue significativo y quedó en 0,4. Los datos de la PCR cuantitativa para la expresión de diversos microRNAs a nivel renal fueron los que utilizaron la prueba de Mann-Whitney para analizar los datos que no presentaban una distribución normal, lo cual se considera también apropiado, pues es una prueba paramétrica adecuada para el manejo de este tipo de datos, siguiendo la corriente actual. En cuanto a los gráficos acá mostrados, el comentario gira en torno nuevamente a una sobreinformación, pues el gráfico se carga de por sí con la diferenciación de fondo por el momento del día, ya sea medianoche o mediodía, en que se toma la medida. Eh, pero también si se utilizan los plots de dispersión, como estos que muestran los puntos y la mediana, sería más conveniente evitar el uso de barras, pues solo sobrecargan el gráfico y no muestran o no aportan más información. La conclusión general de los investigadores es que se logró demostrar que bemol 1 renal juega un papel importante en el control de la presión arterial y la retención de sodio en los ratones macho. En cuanto a los análisis estadísticos utilizados, se consideran apropiados. Sin embargo, a futuro es importante considerar una forma más limpia de construir los gráficos, de modo que no resulten sobrecargados de información. Y otro punto que se pudo notar es la disminución de muestras en el transcurso del estudio, pues hay varios gráficos que señalan una N de 4 a 7, lo que implica pérdida de sujetos en al menos uno de los grupos experimentales. Aunque esto es inevitable en casi cualquier estudio biológico, se podrían tomar las precauciones del caso para mantener a un mínimo estas pérdidas de sujetos, de modo que no se afecten los modelos experimentales ni su estadística, o en el peor de los casos, que se llegue a tener tan pocos sujetos que ya la estadística no sea viable. Y pues esta es la referencia utilizada, el artículo presentado al inicio, publicado en el American Journal of Physiology, Renal Physiology, este año 2020. Muchísimas gracias.